Hola, bienvenido a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Pedro. Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Mejor ya? Ya mejoré. Qué totalmente. bueno, me alegra. Y me alegra también que podamos estar reunidos aquí con nuestros amigos en esta ocasión. Llegamos a la lección número 4, un tema muy, muy interesante. Pero antes de empezar, ¿vamos a orar? Claro que sí, oremos. ¿Sí? Okay. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad de poder presentar tu palabra y ayuda a aquellos que nos escuchan para que ellos también abran sus mentes por medio del Espíritu Santo, para que toque su espíritu y podamos entender el plan que tú tienes para nosotros, el plan que tú ya pusiste en marcha para salvar a todos los pecadores en este mundo. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste para nosotros poder ser salvos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y tenemos la lección número 4. El título es ¿Cómo nos rescata Dios? Y quiero leer de Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 lo siguiente. Dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Leí esto de la versión Palabra de Dios para Todos. En realidad, estos versículos encierran una interesante información. Creo que vamos a tener que ir tratando de descifrar algunas cosas y poder compartir también con nuestros amigos en esta ocasión. Fíjate, antes quisiera poder entrar en una parte que me pareció muy interesante dentro del estudio de la lección de Escuela Sabática y tal vez comentar algo que la ciencia incluso menciona respecto a cómo es que se generan nuestros pensamientos, ¿no? Y obviamente que esos pensamientos, de forma conjunta, son las que van a generar nuestras intenciones o nuestras acciones también. Pero antes quiero leer nuevamente del libro de Efesios, del capítulo 2, los versículos del 1 al 3, nuevamente de la versión Palabra de Dios para Todos, lo siguiente, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Es interesante todo lo que menciona Pablo aquí, pero pensando un poco respecto a este tema de cómo es que se generan nuestros pensamientos, Heriberto, ¿no? Y encontré que, la ciencia menciona el hecho de que nuestros pensamientos son el resultado de la actividad celular en nuestro cerebro, ¿no? Miles de millones de células cerebrales, de neuronas, que entran en contacto unas con otras. O sea, empiezan a tener, una interacción unas con otras, ¿no? Por medio de algunos elementos químicos o de transmisiones eléctricas. Y la ciencia menciona de que son estas uniones, o sea, estas partes que se contactan unas con otras, que se llaman sinapsis, este acercamiento y intercambio de información o de cierta cantidad de sustancias químicas, como digo, o de transmisión eléctrica, que son las que al final generan nuestros pensamientos. Es lo que menciona la ciencia. Ahora, la ciencia también afirma que nuestras intenciones están generadas por ya una serie más compleja de estas interacciones o conjunto de interacciones celulares
que son las que generan nuestros pensamientos, o en todo caso que las intenciones ya son un proceso más elaborado de todos estos pensamientos que ocurren en nuestro cerebro, ¿no? Ahora, pensando un poco en esto, ¿no? Si lo que propone la ciencia es correcto respecto a lo que, digamos, generan nuestros pensamientos, entonces la realidad de un Dios espiritual, de un ser espiritual, o incluso de la existencia de un ser, digamos, espiritual, pero que es maligno, serían el resultado de nuestras interacciones celulares, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves tú, pero básicamente estoy pensando que tal vez sería producto de nuestra imaginación, ¿no? Bueno, Pedro, yo creo que sabemos, Dios nos creó. Ajá. Dios nos creó de esa manera. Y lo que se ha descubierto hoy por la ciencia tiene sentido hasta cierto punto. También se ha comprobado que han encontrado una parte del cerebro donde se concentran las conexiones espirituales, o sea, por cómo Dios se conecta a Dios por esa parte, la corteza parietal del cerebro. Del cerebro. So, si Dios nos creó de esa forma, sí, pero nosotros también somos espirituales. Ok. So, Ok. si Dios escoge comunicarse a nosotros de cierta forma, entonces debemos desarrollar entonces esa forma de comunicarnos con Dios. Ok. ¿No crees tú? Claro. Fíjate que, o sea, primero, ¿no? Pensando un poco en lo que la ciencia afirma, ¿no? Digamos, si yo acepto solamente eso como un principio, como un hecho real completamente, definitivamente eso impactaría en la creencia de la existencia de un Dios, ¿no? O sea, definitivo. Ahora, tú mencionaste otra cosa, ¿no? Y es el hecho de que tenemos una parte espiritual, ¿ok? Y la Biblia justamente menciona eso, o sea, menciona el hecho de que nosotros somos, no solamente somos materia, sino que también tenemos una parte espiritual. O sea, cuando Dios nos creó, que nos hizo con sus manos, nos tomó del barro, en fin, o sea, era un cuerpo físico, material, pero sopló aliento de vida, ¿no? O sea, dio justamente esa porción espiritual que es la que nos mueve, que es la que nos da justamente la vida, ¿no? Ahora, la Biblia propone esto, y es interesante esta parte, ¿no? La Biblia propone que nuestros pensamientos son el resultado de la información espiritual que transmite, ¿no? Nuestro espíritu, y que el cerebro, digamos, la convierte en estas reacciones o impulsos eléctricos, ¿no? O sea, la parte de los impulsos eléctricos o de las reacciones químicas en nuestro cerebro es real, o sea, eso ocurre, ¿ok? Pero ¿quién genera eso? O sea, hay una parte espiritual que es la que justamente mueve eso, ¿no? Ya, por eso Pedro dice que en un tiempo estábamos muertos. O sea, estábamos muertos en la parte espiritual. Y sí tiene razón. Nuestras acciones vienen pues se dice que nuestra niñez, nuestras experiencias, todo lo que hemos pasado, vienen a ser nuestras acciones. Okay. Pero la parte espiritual, también tenemos dos partes. O sea, hay un enemigo, okay, así como hay un Dios. Y el mundo que no es espiritual está escuchando entonces al enemigo. Claro, claro. ¿No es así? Claro, claro. Ahora, pensando en lo que menciona la Biblia, ¿no? Respecto al hecho de que somos una parte espiritual, que somos obviamente una parte física, pero hay esta interacción, ¿no? Esta condición de, digamos, de convivencia en sí, ¿no? Pero donde la parte espiritual tiene primacía o tiene dominio sobre la parte física, y eso es importante, o sea, reconocer esto, ¿no? Ahora, ¿cómo explica esto? ¿Te das cuenta de cómo se relaciona esta parte con el hecho de la existencia del pecado en la humanidad? O sea, porque tú mencionaste el hecho de que hay dos fuerzas distintas, ¿sí? Fuerzas espirituales, que son las que al final pueden llegar a gobernar de cierta manera el espíritu de la persona. ¿Ok? Ahora, nuevamente, o sea, ¿qué relación, por ejemplo, tiene esto con lo que menciona Pablo, ¿no? En Efesios? Que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, cuando vivimos en el pecado, es porque están siendo sujetas, dominadas, gobernadas por estas fuerzas negativas. ¿Sí?
O sea, hay esa condición, ¿no? Sí, sí. Y yo lo que me pongo a pensar, Pedro, estoy pensando en Adán y Eva. Ellos no conocían el pecado Ok. y tuvieron la opción de obedecer o desobedecer y optaron por desobedecer. Ok. Ahora lo que yo me pregunto es, ah, mm, todos somos herederos de ese pecado. Todos fuimos manchados, marcados por ese pecado, aún desde bebés. Como tú ves, el niño dice, no, pero el niño no tiene pecado, pero el niño él quiere ser todo, él quiere ser el primero en todo. Ajá. Y si no lo quiere, si no lo toma, él se va a quejar, va a llorar hasta que no obtenga lo que él estaba pidiendo. O sea, él tiene desde el nacimiento, ya tiene rastros del pecado original desde el Claro, principio. claro. Y es interesante, ahorita que mencionabas el hecho de Adán y Eva en esta parte, digamos, del ingreso del pecado. O sea, cuando consideramos el tema del pecado, no solamente como una transgresión de la ley, ¿no? O sea, obviamente la Biblia dice el pecado es transgresión de la ley, pero no es solamente eso. O sea, hay, digamos, una condición mental que te desvía de aquello de la idea correcta de quién es Dios, ¿no? O sea, porque al final, digamos, en el principio, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, el punto, digamos, primordial aquí fue, no le creas a Dios, o sea, créeme a mí, ¿no? O sea, Él te está diciendo una cosa, pero no, yo te digo que no es así, es de esta otra manera. Entonces, esa condición mental, ese cambio en la mente, ese cambio del concepto de Dios, ese es el pecado. O sea, esa es la parte que te lleva justamente a distanciarte, a alejarte de Dios. Y el hijo de Adán ya vino con esa tendencia, o sea, vino con esa naturaleza, o sea, esa posibilidad de permitir que una fuerza extraña pueda también dominar su parte espiritual, ¿no? Que al final es la que generalmente, o no generalmente, sino que es la parte que llega a dominar, digamos, la vida de la persona, ¿no? Muy bien, quiero leer otra cosa más, fíjate, Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 7, y leo nuevamente de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice esto: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Esta expresión, Heriberto, esta expresión de estábamos muertos espiritualmente, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decirnos Pablo con esto, ¿no? De que estábamos muertos espiritualmente. Bueno, podemos ir otra vez al principio. Mencionamos a Adán y Eva. Ajá. Él fue el principio que recibió el pecado, sufrió las consecuencias y por él entró el pecado a todo el mundo y todos fuimos contaminados por eso. Ahora, Jesús es la solución. Ok. Nosotros todos somos excluidos de la vida eterna, pero Él miró a bien darnos una salida. Ajá. Y eso es lo que a mí me llena de gozo, al saber de que yo no tengo que morir, yo no tengo que sufrir las consecuencias del pecado, Ok. sino que Dios nos dio la solución. Y es grandioso, Pedro, porque el simple hecho de que Él no podía haber muerto porque era Dios. Dios no muere. Uh-huh. Pero para poder pagar ese precio tan grande, se tuvo que rebajar y hacerse hombre como nosotros para poder morir y pagar el precio del pecado. Ok. Ok. Pero ahora nuevamente esta parte, ¿no? O sea, ¿podemos estar muertos espiritualmente? Ahora, una cosa importante, o sea, tal vez, ¿cómo podríamos decir, cómo será una persona muerta espiritualmente? O sea, tal vez qué evidencias podemos tener, qué cosas podemos ver, ¿no? De qué manera podemos notar o entender de que una persona está muerta espiritualmente, sí, ¿no? Pues ya estamos hablando de hay dos influencias que existen, ¿verdad? La influencia al bien y la influencia al mal. Okay. No podemos estar entre en medio. Aun cuando
pensamos que estamos bien porque no hacemos ciertas cosas, no tomamos, no deseamos lo que... O sea, pensamos que estamos bien por no hacer ciertas cosas, Claro. pero esa no es la solución. Okay. O sea, ese no nos quita el pecado que nosotros ya tenemos con nosotros. Claro. El único que puede quitarlo es Jesús y aceptarlo por el sacrificio que Él hizo. Claro. Así es que si no lo aceptamos, si no lo conocemos, entonces vamos a estar muertos espiritualmente. Uh-huh. Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, estaba recordando de que cada vez que voy al trabajo, y por acá cerca, en un stop, cerca a un semáforo, desde hace ya un tiempo atrás se paraba un hombre que empezaba a pedir dinero, ¿no? O sea, a pedir algo de una limosna, una cosa así, bueno, dinero. Pero las primeras veces que lo vi, no parecía una persona que viviera en la calle, o sea, se veía una persona normal, digamos, aparentemente, físicamente normal. Incluso su ropa no era una ropa de una persona que viviera en la calle, ¿no? En un momento, incluso cuando me acerqué por ahí con el carro, pensé que probablemente habría alguna cámara escondida alrededor, o sea, como para ver si alguien se acerca a darle algo, en fin. Pero ha pasado el tiempo, o sea, y siempre lo veo, ¿ya? Sin embargo, ahora su apariencia física es otra, o sea, es una persona destruida totalmente, se le ve acabado completamente, ha perdido peso, una barbaridad, se le ha caído el pelo, o sea, es una persona que se ha convertido en un viejito en poco tiempo, o sea, es increíble cómo se ha deteriorado totalmente su aspecto físico, ¿no? Posiblemente consume drogas, posiblemente hayan otras cosas más, ¿no? A veces me pregunto, o sea, ¿qué lo llevó a eso, no? Sí. Pero quizás eso podría graficar un poco esta parte de que cuando tu parte espiritual está destruida, obviamente en tu parte física o en tus acciones o en tus intenciones, en tus pensamientos, va a haber una manifestación. Sí. Y yo creo que esos son casos, diríamos, extremos, que donde miramos los rastros físicos, claro, de estar separado de Dios, claro, así, de estar muerto espiritualmente. Claro. Lo vemos específicamente aquellos que hacen drogas o toman, claro, o fuman. Miramos los estragos que hacen en el cuerpo, que van cambiando, se van deteriorando, como esta persona. Claro. Pero en realidad la mayoría no podemos saber simplemente a verlos, pero estamos en la misma condición. Así es, así es. Ahora, cuando Pablo habla de que estábamos muertos, pero tenemos nuevamente posibilidad de vida, ¿no? Con Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo impacta esta posibilidad de ser resucitados espiritualmente, ¿no? Por medio de Cristo. O sea, ¿cómo impacta en la vida de la persona, ¿no? Bueno, ¿puedo contar una historia? Claro, claro. Porque esta la escuché apenas. Okay. Y es de otro video de Daniel Herrera. Ajá. Pero me impactó porque es una experiencia personal que él contó. Okay. De paso, es un comercial para el pastor Daniel Herrera. Sí, para que también vean. Un saludo para él también, hasta Colombia, claro que sí. Porque él estaba contando que cuando él estaba chico, no sabía nadar, pero se fue a nadar a un pozo, y estando él junto al pozo empezó a mover los pies en el agua y de repente él se encontró dentro del agua no sabiendo nadar. Así es que él empezó a patalear y no sabía qué hacer, se estaba ahogando. Claro. Pero llegó un momento, dice que él dijo, Dios, ayúdame. Y guardó calma y estaba orando. Y dice que en ese momento sintió que alguien lo tomó del pelo y lo sacó. Y dice, fue un profesor que estaba cerca de ahí, lo miró. Y después que él se recuperó, escupió la agua que había tragado y le dijo, ¿usted me había visto que yo me caí? Dice, sí. Dice, pero yo tampoco sé nadar. Dice, así es que yo te miré, que estabas pataleando y yo no te podía salvar porque yo me iba a ahogar también, porque tú me ibas a jalar. Así es que esperé hasta que tú te calmaras y cuando miré que tú estabas sin moverte, fue cuando yo te saqué. Y yo creo que es una experiencia que ilustra cómo nosotros estamos también en la vida, que nosotros estamos tratando de salvarnos haciendo
cualquier cosa por satisfacer lo que pensamos que necesitamos, cuando en realidad lo que necesitamos es a Jesús en nuestras vidas. Así es, así es. Y eso me lleva a esta otra parte que quería compartir también con nuestros amigos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Leo esto de la Nueva Versión Internacional. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Fíjate que es interesante ese asunto de querernos salvar, ¿no? Pataleando, moviéndonos, haciendo un montón de cosas. Y espiritualmente muchas veces actuamos de esa forma, ¿no? Aún en la iglesia. Aún estando en la iglesia, claro, por supuesto. Es más todavía, o sea, a veces estando dentro de la iglesia tratamos de hacer eso, ¿no? Sí, porque Sí. nosotros estando en la iglesia pensamos que, no sé, se nos olvida y pensamos que tenemos que hacer algo. Así Que es. no estamos haciendo algo que deberíamos estar haciendo para ser salvos. Así es, así es. Ahora, el versículo habla de un tema de gracia, o sea, un asunto de que fuimos salvados por gracia, ¿no? Un regalo, una parte de generosidad de Dios, ¿no? Pero también hay una parte de fe, ¿ok? Y entonces, ¿será acaso que, digamos, la fe es la parte de la acción humana o, digamos, algo que yo tengo que desarrollar para poder, digamos, alcanzar el que esa gracia sea efectiva en mi vida o cómo es? Yeah. Pues para eso tendríamos que definir qué es fe, ¿verdad? Ok, Yo puedo decir que tengo fe, pero si no hago lo que Dios ha mandado, lo que yo entiendo, lo que Dios quiere que yo haga en su palabra, si no pongo en práctica lo que yo aprendo a leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿en realidad tengo fe o me estoy engañando a mí mismo? claro, claro. Ahora fíjate, Romanos 10, 17 dice esto, ¿no? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Ahora, si, digamos, la gracia es un regalo y obviamente, digamos, la fe es la consecuencia de, no solo literalmente oír, ¿no? Sino de aceptar justamente ese regalo, o sea, esa gracia, puedo entender entonces de que tanto la gracia como la fe son regalos que Dios nos da. O sea, al final las dos cosas son un regalo que Dios nos entrega, ¿no? Y que obviamente es necesario para poder, como dice la palabra también, para poder agradar a Dios. O sea, la fe es necesaria para poder agradar a Dios también. Pero es importante porque justamente la fe es el elemento que nos hace ver a Dios como realmente es. Que al final es lo importante, ¿no? Dentro de este tema de lo que significa la religión, lo fundamental es esta posibilidad de tener una buena relación con Dios y una saludable relación con nuestros semejantes también, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de esto, o sea, pensando en que Dios nos entrega a todos, o sea, a los creyentes y a los no creyentes también, nos entrega la posibilidad, digamos, de este regalo, ¿no? De la gracia. ¿De qué manera eso, digamos, impacta en cómo yo debería ver a mi semejante, ¿no? O sea, cómo es que yo debería considerar a mi semejante, siendo que Dios le entrega también a esa persona la posibilidad de ese regalo inmerecido de salvación, ¿no? ¿Cómo lo puedo considerar? O digamos, ¿cómo debería yo ver a la persona X, ¿no? Tanto en la congregación como en el trabajo, en la calle, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo debería yo considerarlo, ¿no? Sí. Yo creo que para eso necesitamos nosotros mirar nuestra propia situación. En la que estuvimos antes de conocer a Jesús. Nosotros recordamos cómo éramos. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús, ahora miramos la transformación que Él ha hecho en nuestra vida. Y es como debiéramos de mirar a cada uno de nosotros, de los demás, porque no los conocemos en realidad. Claro, claro. Pero suponemos que ellos también están buscando algo mejor. Y esa es una oportunidad para nosotros, para hablarles de Jesús, para entablar simplemente una conversación y para saber en qué plano ellos se encuentran. Okay. Ya conocen bien a Jesús, pues podríamos decir, es parte de la familia. Pero si es alguien que busca y está buscando de corazón la verdad y quién es Dios, entonces es una oportunidad para nosotros introducirnos y introducirlos a Jesús. Claro. Ahora, digamos, en toda esta parte,
creo que quizás una parte muy, muy valiosa es el de poder dar un mensaje sin necesidad de expresar, digamos, palabras incluso, ¿no? Sino de que nuestras acciones sean las que lleven justamente un mensaje, el mensaje de amor de Dios, ¿no? Porque así como un día recuerdo que mencionaste el hecho de que eres consciente de que Dios te ha bendecido mucho, pero no quieres quedarte con esa bendición, ¿no? Sino compartirla también con otros. Así es. Ok, muy bien. Creo que esto completa un poco la lección de esta semana. Hay algunas cosas que mencionaste ahorita que ya me están proyectando a lo que es la lección de la siguiente semana y que va a ser también un tema muy, muy interesante que podemos compartir o que vamos a compartir con nuestros amigos. ¿Qué tal si oramos ahorita para terminar? Oremos. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por el grande amor que tú expresas por nosotros, por el regalo inmerecido, Señor, de la gracia que tú nos entregas, de la salvación, pero también de que tú haces todos los medios para que podamos pasar de muerte a vida y que esa vida que tú nos entregas, Señor, se haga realidad en el presente, cada día en nuestra relación también con nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, para que nuestra relación contigo pueda ser completa, cercana, verdadera, íntima, y que esa posibilidad también nos permita al mismo tiempo expresar y extender el amor que tú tienes por la humanidad también a través de nosotros hacia las personas que nos rodean. Acompáñanos, Señor, bendice a nuestros amigos también que nos están viendo en esta ocasión y darles también la posibilidad, Señor, de que ellos te puedan conocer más. Te lo pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos con el favor de Dios. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.